Imagina que esta noche, justo antes de dormir, mientras tu cuerpo se rinde al descanso y tu respiración se hace lenta, una sensación extraña, comienza a surgir desde un lugar que no puedes señalar con el dedo. No es dolor, no es miedo, pero tampoco es calma, es expectativa, como si estuvieras a punto de presenciar algo que no pertenece del todo a este mundo. Cierras los ojos y la oscuridad te envuelve, pero no es un vacío normal. Es una oscuridad viva, densa, como si estuviera mirando de vuelta. Y ahí, en ese instante suspendido entre el sueño y la vigilia, una idea se abre paso. ¿Y si hubiese una puerta que conecta con realidades invisibles y tú pudieras abrirla? No hablo de un viaje de fantasía, ni de un sueño cualquiera que se disuelve al amanecer. Hablo de algo más profundo, más inquietante y real. Una experiencia que Jacobo Grinberg, el científico que dedicó su vida a investigar la conciencia, no solo imaginó, sino que documentó. Y no de cualquier forma. Él entendía que nuestra mente no es un simple receptor de lo que ocurre, sino un generador, un modulador de la realidad misma. Según él, vivimos atrapados en un fragmento de lo que existe, como si habitáramos una sola habitación de una casa infinita. Y este ritual es la llave que puede abrir la puerta hacia el resto de la casa. Quizá pienses que exagero, que son solo metáforas, pero déjame decirte algo. Jacobo Grinberg no era un narrador de cuentos místicos sin pruebas. Él construyó puentes entre la ciencia y lo que muchos llaman lo inexplicable. Se adentró en selvas, convivió con chamanes, midió ondas cerebrales mientras se realizaban rituales y buscó patrones que explicaran fenómenos que hasta entonces la ciencia había ignorado. Y lo que descubrió no fue un simple truco mental, sino una posibilidad real de alterar el mapa de la percepción humana. En este ritual no hay fuegos artificiales ni conjuros complicados. Todo ocurre en silencio, en el interior. La primera vez que Grinberg presenció algo así, no fue en un laboratorio esterilizado, sino en un espacio, modesto, iluminado apenas por la luz temblorosa de unas velas. El aire estaba impregnado con un aroma indefinible, mezcla de hierbas secas y algo más, algo que él describió como la electricidad de una tormenta contenida. En el centro, una mujer con los ojos cerrados parecía estar en dos lugares al mismo tiempo, su cuerpo quieto aquí y su mente lejos, explorando un territorio que no pertenecía a esta dimensión. Lo fascinante es que para Jacobo este acceso no era privilegio de unos pocos elegidos. Todos tenemos esa puerta, todos. Lo único que cambia es nuestra disposición a buscarla y sobre todo nuestra capacidad para atrevernos a cruzarla. Porque no basta con desearlo, requiere una combinación delicada de intención, foco y entrega, un estado mental que no se alcanza por casualidad. Y ese es precisamente el núcleo del ritual que vas a conocer hoy. Quiero que lo imagines así. La realidad que conoces es como un tejido, una red de hilos invisibles que se cruzan y vibran. Tu mente, la mía, la de todos, toca ciertos hilos y no otros. Lo que Jacobo descubrió es que si modificas la forma en la que tu conciencia interactúa con esos hilos, puedes acceder a tramas diferentes, a realidades que están ahí, coexistiendo, pero que normalmente permanecen cerradas a nuestros sentidos. El ritual no crea esas realidades. Ellas siempre han estado ahí. Lo único que hace es abrir la puerta para que puedas entrar. Ahora bien, antes de seguir, necesito que comprendas algo importante. Abrir esa puerta no es un juego. No es algo que se haga para pasar el rato, ni para impresionar a otros. Porque una vez que has sentido lo que hay del otro lado, no vuelves a ver la vida de la misma manera. Lo que percibes ahí, lo que experimentas, se adhiere a ti como un perfume invisible
cambiando sutilmente la forma en que piensas, sientes y hasta respiras. Y aunque hay belleza en ello, también hay vértigo. Recuerdo una de las descripciones más poderosas que Greenberg registró en sus notas. Un hombre que había participado en un ritual de apertura le dijo: «No, sé si estuve fuera de mi cuerpo o si el cuerpo se quedó fuera de mí. Vi un lugar que no era este mundo, pero no era ajeno. Era como volver a casa, pero a una casa que había olvidado que existía». Esa frase resonó en Jacobo y resuena en mí mientras te la cuento ahora, porque sugiere que la puerta no lleva a algo nuevo, sino a algo que siempre estuvo ahí, esperando. Quizá te preguntes cómo es posible que algo tan trascendental esté tan cerca, tan al alcance, y sin embargo, la mayoría nunca lo experimente. La respuesta es simple y brutal: vivimos distraídos. Hemos entrenado nuestra mente para fijarse solo en lo que confirma lo que ya creemos. Nos movemos por la vida como si fuera un pasillo recto, ignorando que a los lados hay puertas cerradas que podríamos abrir si nos detuviéramos a mirarlas. Jacobo no solo se detuvo, él giró la manija y entró. Y lo que vio cambió todo. En este viaje que vamos a emprender juntos, quiero que lo sientas como él lo habría narrado, sin prisas, sin atajos. Vamos a caminar hasta esa puerta, paso a paso, porque el ritual no es un truco rápido, sino un proceso. Y mientras lo escuchas, mientras dejas que las palabras se acomoden en tu mente, quizá empieces a notar algo, como si en tu propia habitación, en este momento, hubiera una presencia sutil, algo que antes no estaba o que siempre estuvo, pero a lo que no habías prestado atención. Lo que vas a descubrir aquí no es un secreto en el sentido convencional. No es una fórmula que alguien escribió y escondió bajo llave. Es un mecanismo natural, un diseño intrínseco de la conciencia humana que culturas ancestrales conocían y usaban, pero que la vida moderna ha olvidado. Jacobo Greenberg lo recuperó, lo estudió y lo dejó listo para que cualquiera, con el respeto y la preparación adecuados, pueda experimentarlo. Así que te invito, no, te desafío a escuchar sin las prisas de siempre, a permitir que las imágenes mentales se formen lentamente, como figuras que emergen de la niebla. Porque cuando lleguemos al momento de abrir la puerta, tu mente necesitará estar afinada como un instrumento listo para tocar una melodía que nunca antes ha interpretado. Y cuando lo hagas, cuando sientas que algo se despliega frente a ti, recordando que no es imaginación, sino acceso, entonces sabrás que el ritual ha comenzado. La idea de otras realidades, según Greenberg. Para Jacobo Greenberg, la frase «otras realidades» no era una metáfora poética ni un concepto reservado a novelas de ciencia ficción. Era, para él, una descripción precisa de algo tangible, aunque invisible a nuestros sentidos cotidianos. Según su visión, lo que llamamos realidad no es más que una proyección parcial de un campo mucho más amplio, un entramado de posibilidades infinitas que existe más allá de lo que podemos ver, oír o tocar. Y ese campo al que él denominó campo sintérgico no es un lugar separado de nosotros, sino la sustancia misma de la que está hecha nuestra experiencia. Greenberg sostenía que cada uno de nosotros vive atrapado en una burbuja de percepción. Esta burbuja filtra, selecciona y organiza la información que recibimos, creando una especie de mapa interno que creemos que es el mundo. Pero en realidad, ese mapa es solo una porción minúscula del territorio total. Lo más inquietante es que, según él, no solo podemos modificar ese mapa, sino que al hacerlo podemos entrar en contacto con otras configuraciones de la realidad que son tan sólidas y coherentes como la nuestra. No son fantasmas ni ilusiones. Son mundos completos que coexisten con el nuestro, separados únicamente por los límites de nuestra percepción.
Para explicar esto, Greenberg recurría a imágenes simples pero potentes. Imagina que toda la realidad es una gran tela tejida con millones de hilos. Tú, yo, todos nosotros solo tocamos un puñado de esos hilos y creemos que eso es todo lo que existe. Pero en los márgenes, entrelazados con los que ya conocemos, hay hilos que nunca tocamos. Hilos que vibran en frecuencias distintas y que si aprendiéramos a sintonizar, nos mostrarían paisajes, seres y leyes completamente diferentes. El ritual del que hablamos no crea esos hilos nuevos. Lo que hace es desplazar tu atención para que puedas sentirlos por primera vez. Esta idea no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de investigación, tanto en entornos académicos como en contextos chamánicos. Jacobo no se conformó con estudiar la conciencia desde un laboratorio aislado del mundo. Él entendía que si quería comprender de verdad la mente humana, debía observarla en acción, en los escenarios donde las culturas habían explorado sus límites durante siglos. Por eso viajó a comunidades indígenas, participó en ceremonias y observó cómo la mente, cuando se liberaba de su estructura habitual, podía proyectarse en espacios que desafiaban toda lógica convencional. Pero lo más revolucionario en su pensamiento no era la afirmación de que existen otras realidades. Lo verdaderamente radical era su insistencia en que cualquier persona, sin importar su origen, podía acceder a ellas con el entrenamiento adecuado. No era cuestión de poderes especiales ni de dones místicos heredados. Era cuestión de ajustar el enfoque de la conciencia, de modificar el patrón con el que procesamos la información del campo. Y para él, ese ajuste podía lograrse mediante prácticas precisas, de las cuales el ritual que exploramos hoy era una de las más potentes. Greenberg también advertía que el acceso a estas realidades no siempre es suave ni placentero. A veces, la transición puede sentirse como un desgarro, como si la mente se resistiera a soltar la forma habitual en la que organiza la experiencia. Y es lógico. Nuestro sentido de identidad está profundamente ligado a nuestro mapa de la realidad. Alterar ese mapa significa, en cierto modo, alterar quién creemos que somos. Es un proceso que requiere no solo curiosidad, sino valor. En sus conferencias, Jacobo solía decir algo que muchos de sus alumnos nunca olvidaron. La realidad no es única ni está fija, es una construcción, y tú eres el arquitecto. El problema es que has olvidado que estás construyendo. Esta frase condensaba toda su visión. Para él, abrirse a otras realidades era recuperar la capacidad de construir conscientemente, de elegir con qué hilos queríamos tejer nuestra experiencia. Para dar un ejemplo concreto, relataba experimentos en los que dos personas, aisladas en cuartos separados, podían compartir imágenes mentales con un grado de coincidencia imposible de atribuir al azar. Para él, estos fenómenos no eran magia, sino evidencia de que ambas mentes estaban tocando un mismo sector del campo, sincronizando su percepción para acceder a una realidad compartida. Lo más sorprendente es que, en algunos casos, esa realidad no era simplemente una copia de la física ordinaria. Incluía elementos que ninguno de los participantes había visto antes en su vida, pero que ambos podían describir con detalle. Si lo piensas, esta idea transforma radicalmente nuestra noción de lo que significa vivir en el mundo. No estamos limitados a una sola narrativa, a un solo escenario. Más bien, estamos como viajeros que llevan siempre un pasaporte multidimensional en el bolsillo. Solo que hemos olvidado que podemos usarlo. Y el ritual del que hablamos es, precisamente, el acto de sacar ese pasaporte, abrirlo y dejar que nos lleve a un destino desconocido. Lo que más intrigaba a Greenberg era la implicación ética y espiritual de todo esto. Si todas las realidades coexisten, entonces lo que hacemos en una no es irrelevante.
reverbera en las demás. Una emoción, un pensamiento, un acto de voluntad. Todo deja huella en ese tejido que une todos los mundos. Esto significa que abrir la puerta a otras realidades no es una excursión inocente. Es un acto de interacción profunda con un entramado que responde. Y ese entramado puede responder con belleza o con caos, dependiendo de lo que llevemos dentro al cruzar. Aquí es donde el papel de la intención se vuelve central. Greenberg insistía en que el acceso al campo sintérgico debía hacerse desde un estado de claridad y propósito elevado, no por miedo, no por deseo de control o manipulación, sino por el impulso genuino de explorar y aprender. Porque la conciencia con la que cruzas la puerta influye en la naturaleza de lo que encuentras al otro lado. Si entras con inquietud y temor, es probable que la realidad que despliegue sea confusa y opresiva. Si entras con apertura y calma, lo que se muestre será coherente y revelador. Este principio conecta con algo que las tradiciones espirituales han repetido durante siglos. El mundo exterior refleja el interior. La novedad en Jacobo era que él no lo presentaba como una creencia moral, sino como una mecánica del campo. Según él, el campo sintérgico responde a la frecuencia de nuestra mente, modulando las posibilidades a las que tenemos acceso. Esto, lejos de ser una afirmación vaga, se manifestaba de manera consistente en sus experimentos y observaciones. Por eso, cuando hablamos de otras realidades según Greenberg, no nos referimos solo a paisajes exóticos o experiencias visionarias. Nos referimos a todo un espectro de existencia que está disponible en función de la calidad de nuestra atención y la dirección de nuestra intención. Y ese espectro no está fijo, cambia con nosotros, evoluciona cuando cambiamos nuestra forma de pensar, sentir y percibir. Piensa por un momento en lo que esto significa para tu vida diaria. Si tu realidad actual está marcada por limitaciones, conflictos o estancamiento, no es porque el universo sea cruel o porque así sean las cosas. Es porque tu mapa de percepción está orientado hacia ciertos hilos del tejido y no hacia otros. Modificar ese mapa y con él la realidad que experimentas no es cuestión de suerte ni de azar. Es cuestión de entrenamiento consciente. Y el ritual que Jacobo preservó es una de las vías más directas para lograrlo. Para quienes lo practicaron, las primeras experiencias podían ser sutiles. Una sensación de ligereza, un cambio en la textura del silencio, un destello fugaz de una imagen que no parecía venir de la memoria. Pero con la repetición, estas aperturas se volvían más claras y sostenidas, hasta el punto de permitir recorridos completos en entornos no ordinarios. Algunos hablaban de ciudades hechas de luz, otros de encuentros con figuras que parecían saber más sobre ellos que ellos mismos. Y siempre había un retorno con una sensación de expansión, como si algo dentro hubiera crecido. En resumen, la idea de otras realidades para Jacobo Greenberg no era un concepto abstracto, sino una invitación práctica, un recordatorio de que no vivimos en un universo único e inamovible, sino en un océano de posibilidades que podemos aprender a navegar, y que abrir la puerta no es un acto de magia externa, sino un ajuste interno, un cambio en el modo en que tu conciencia toca el tejido del campo, el ritual original y sus raíces. Jacobo Greenberg no inventó este ritual desde cero, y él mismo lo reconocía. Decía que, en realidad, lo que había hecho era tomar un conocimiento disperso en diferentes tradiciones y destilarlo en un formato claro, comprensible y practicable, incluso para quien jamás hubiera pisado una ceremonia indígena o leído un tratado esotérico.
La raíz de este ritual estaba en un mosaico de experiencias que vivió en campo, cuando, más allá de las paredes de la universidad, se adentró en el corazón de comunidades que mantenían viva una relación directa con lo invisible. Su contacto más influyente fue con los chamanes huicholes. Ellos, como muchas culturas originarias, no concebían la mente como un órgano aislado dentro del cráneo, sino como una red extendida que interactúa con fuerzas y presencias más allá del mundo físico. En sus ceremonias no había un límite claro entre el cuerpo y el entorno. Todo era un flujo continuo de energía. Jacobo observó que, dentro de esos rituales, existían momentos específicos estructurados, repetidos, en los que el grupo entero parecía entrar en un mismo estado de conciencia, como si todos respiraran con un solo pulmón y vieran con un solo ojo. Fue ahí donde entendió que las otras realidades no eran un territorio lejano, sino un cambio en el canal de percepción, y que ese cambio podía inducirse de forma deliberada. No obstante, Jacobo no se limitó a copiar una ceremonia tradicional. Él sabía que las prácticas indígenas estaban profundamente entrelazadas con sus mitos, símbolos y cosmovisión, y que sin ese contexto, el significado podía diluirse o incluso distorsionarse. Por eso, su objetivo fue extraer el núcleo funcional del ritual, la mecánica mental y energética que lo hacía posible, y traducirlo a un lenguaje que una persona de ciudad, alejada de la tradición, pudiera comprender y ejecutar sin peligro. El ritual, en su forma original, tenía 3 pilares: intención, foco y energía. La intención era el punto de partida, la brújula que determinaría hacia dónde se abriría la puerta. En las comunidades, la intención se reforzaba con historias, cantos y símbolos que orientaban la mente hacia un propósito común. Jacobo simplificó esto en una preparación previa, una declaración silenciosa, repetida con convicción, sobre el tipo de experiencia que se buscaba. No bastaba con desear ver algo nuevo. Había que saber para qué se quería abrir la puerta, qué pregunta, qué búsqueda, qué transformación se pretendía invocar. El segundo pilar era el foco. Los chamanes lo lograban mediante la repetición de cantos, la observación de un fuego o de un patrón visual hasta que la mente dejaba de dispersarse. Jacobo, desde su perspectiva científica, lo adaptó en forma de una fijación atencional sostenida. Podía ser un punto en la oscuridad, la llama de una vela o incluso una visualización interna. Lo importante era que la mente se recogiera, que toda su energía se concentrara en un solo objeto hasta que la noción del tiempo comenzara a diluirse. El tercer pilar, la energía, se generaba a través del cuerpo. En las ceremonias originales, el movimiento, la danza y la respiración intensa eran comunes. El objetivo era alterar el estado fisiológico para que la conciencia tuviera la fuerza de desprenderse de sus hábitos ordinarios. Jacobo adaptó esto a secuencias respiratorias más suaves, aptas para un contexto doméstico, pero manteniendo el principio. El cuerpo debía entrar en un ritmo diferente, como afinando un instrumento antes de tocar. La estructura del ritual empezaba mucho antes del momento de abrir la puerta. Jacobo insistía en que todo debía prepararse con anticipación: el lugar, la iluminación, la temperatura, la ausencia de interrupciones. No era superstición, era psicología aplicada. Cada detalle contribuía a que la mente se relajara y a que el inconsciente reconociera que estaba entrando en un espacio distinto, sagrado en el sentido más funcional de la palabra. Un elemento que Jacobo consideró esencial, tomado directamente de sus observaciones en campo, era el uso de símbolos. En las comunidades, los símbolos no son decoraciones, son llaves cognitivas. Cada patrón, cada figura, cada color
tiene un significado que activa redes específicas de asociación en la mente. En su versión, Jacobo sugería que cada practicante eligiera un símbolo personal, puede ser un objeto, un dibujo o incluso una palabra que representara la apertura de su percepción. Este símbolo debía colocarse frente a sí durante el ritual, como recordatorio y ancla. Otro aspecto importante era la secuencia temporal. El ritual no se improvisaba. Tenía un comienzo, un desarrollo y un cierre claramente definidos. Al inicio se establecía la intención. Luego, en la fase central, se realizaba la fijación atencional acompañada de la respiración rítmica. Y, finalmente, se producía la fase de apertura, donde la atención se expandía más allá del objeto inicial, permitiendo que surgieran imágenes, sensaciones o percepciones no habituales. Jacobo advertía que esta fase podía durar segundos o minutos, y que la clave no era forzarla, sino dejar que ocurriera con naturalidad. Las raíces de este procedimiento también se alimentaban de otras fuentes. Jacobo había estudiado técnicas de meditación de la tradición tibetana, en las que se utilizaba la visualización para viajar por paisajes mentales que con entrenamiento podían sentirse tan reales como el mundo físico. También se inspiró en ciertas prácticas de yoga que trabajan con la concentración en puntos energéticos del cuerpo y en ejercicios de psicología humanista orientados a la expansión de la conciencia. El resultado fue una síntesis, un ritual que no pertenecía a una sola cultura, sino a un entramado de saberes que convergían en un mismo fin. Pero quizá lo más fascinante era cómo Jacobo explicaba el trasfondo de todo esto. Para él, el ritual no era un acto místico sin fundamento, era una tecnología mental. Así como encendemos un aparato siguiendo una secuencia de pasos para que funcione, el ritual seguía una secuencia que preparaba a la mente para cambiar de canal perceptual. La intención alineaba la dirección. El foco estabilizaba la atención y la energía creaba el impulso suficiente para atravesar el umbral. En sus notas privadas, Jacobo describió experiencias de campo en las que durante la ejecución del ritual, varias personas reportaban ver la misma cosa al mismo tiempo. Un animal que cruzaba el espacio, un destello luminoso, una figura humana que no estaba allí físicamente. Esto reforzaba su hipótesis de que, en la fase de apertura, las mentes podían conectarse a un segmento común del campo sintérgico. No se trataba de alucinaciones individuales desconectadas, sino de percepciones compartidas en una realidad distinta. Sin embargo, también advertía que el ritual, si se hacía sin preparación, podía resultar perturbador. En más de una ocasión, participantes inexpertos sintieron miedo al experimentar la pérdida temporal de su sentido del yo o al encontrarse con imágenes que les resultaban inquietantes. Por eso, en su versión adaptada, incluía siempre un protocolo de cierre, un regreso gradual al aquí y ahora, con respiraciones profundas, movimiento físico y contacto con objetos familiares. De este modo, la experiencia no quedaba abierta como una herida, sino que se integraba como un aprendizaje. Las raíces de este ritual, por tanto, no estaban en un único linaje, sino en la convergencia de múltiples caminos. Desde el tambor chamánico que marca el ritmo de la mente, hasta la quietud meditativa que afina la percepción interna, pasando por la comprensión científica de los estados alterados, todo se reunía en un método coherente. Y lo más importante, Jacobo lo diseñó para que no dependiera de un maestro externo. El poder de abrir la puerta estaba y sigue estando en quien lo practica. Al final, lo que este ritual propone no es escapar de la realidad actual, sino recordar que esta realidad es solo una de muchas posibles, y que, así como podemos cruzar hacia otras,
también podemos traer de ellas ideas, fuerzas y perspectivas que transformen nuestra vida aquí. Es una invitación a convertirnos en exploradores conscientes, navegantes del tejido invisible que sostiene todo lo que somos y todo lo que podríamos ser. Preparación antes de abrir la puerta. Abrir una puerta hacia otras realidades no es un acto impulsivo. No se hace por curiosidad banal ni para impresionar a alguien. Jacobo Greenberg lo decía con claridad. La mente es como un delicado instrumento de precisión. Si la afinas mal o la tocas de forma descuidada, no solo no obtendrás la música que esperas, sino que podrías desafinarla al punto de dañarla. Por eso, la preparación previa es tan importante como el ritual mismo. Es la diferencia entre caminar hacia un jardín iluminado o entrar a ciegas en un terreno desconocido. El primer paso es limpiar el terreno mental. Y no se trata de borrar pensamientos como quien borra un pizarrón, sino de suavizar el ruido interno. Jacobo recomendaba dedicar al menos unas horas antes del ritual a actividades tranquilas. Caminar lentamente, escribir pensamientos sueltos en un cuaderno, escuchar música suave o incluso sentarse frente a una vela simplemente observando su llama. Esto no es pérdida de tiempo, es parte del ajuste fino. El objetivo es que, cuando llegue el momento del ritual, la mente no esté atrapada en listas de tareas, discusiones recientes o preocupaciones cotidianas. Junto con la limpieza mental venía la limpieza física. En las culturas que Jacobo estudió, la purificación previa era un requisito. Algunos utilizaban baños de hierbas, otros el humo de plantas como el copal o la salvia. Él, sin embargo, entendía que en un contexto moderno no siempre es posible replicar estos elementos, así que sugería un baño simple pero consciente. Sentir el agua recorriendo la piel como si, con cada gota, cayera también el peso de la rutina. Este acto no es superstición. El cuerpo guarda memoria de tensiones y emociones, y el contacto con el agua ayuda a soltarlas. El siguiente aspecto es el espacio. No basta con elegir una habitación, hay que convertirla en un lugar distinto, un espacio que la mente reconozca como especial. Jacobo aconsejaba eliminar cualquier elemento que pudiera distraer, dispositivos electrónicos apagados, notificaciones silenciadas, luces artificiales intensas sustituidas por una iluminación suave. Si es posible, usar velas o lámparas de luz cálida. Los objetos presentes deben ser mínimos pero significativos, el símbolo elegido para el ritual, quizá una tela que cubra la mesa o el suelo, y un asiento cómodo que permita mantener una postura relajada sin llegar a la somnolencia. También es vital cuidar el sonido. El silencio absoluto no siempre es fácil de conseguir, pero el objetivo es que el oído no tenga estímulos bruscos. Si el entorno es ruidoso, se puede utilizar un sonido constante y suave, como un cuenco tibetano, un tambor lento o incluso una grabación de lluvia para enmascarar los ruidos externos. Esto ayuda a que la mente entre en un flujo sostenido y no salte ante cada estímulo. En la preparación, Jacobo incluía un elemento clave: la respiración previa. No la respiración profunda y controlada del ritual en sí, sino una respiración de asentamiento. Sentarse en el lugar elegido y dedicar unos minutos a inhalar lentamente por la nariz, reteniendo el aire unos instantes, y exhalar sin prisa por la boca. Este simple acto sincroniza el cuerpo y la mente, y le envía una señal al sistema nervioso. Estamos entrando en otro estado, más tranquilo, más receptivo. La postura es otro detalle que, aunque parece menor, define la calidad de la experiencia. En muchas tradiciones, la postura es parte del lenguaje con lo invisible. Una espalda recta pero no rígida, manos descansando suavemente sobre las piernas o unidas en el regazo, pies firmes en el suelo si se está sentado en silla, o piernas cruzadas de forma cómoda si se elige el suelo. La postura
debe comunicar apertura y dignidad, pero sin tensión. Esto no es solo un simbolismo. Fisiológicamente, una buena postura permite que la respiración fluya mejor y que la circulación cerebral se mantenga óptima. La intención debe afinarse en este punto antes de que el ritual comience formalmente. Jacobo insistía en que una intención vaga producía resultados vagos. No basta con decir, quiero ver otras realidades. Es más útil formular algo como, quiero comprender qué energía necesito para sanar cierta área de mi vida, o quiero experimentar la sensación de unidad con el todo. La intención funciona como una dirección en un mapa. No garantiza que llegarás exactamente ahí, pero orienta cada paso. En su preparación, Jacobo también recomendaba un breve acto simbólico de transición. Puede ser tan simple como encender una vela, tocar 3 veces un cuenco o incluso cambiarse de ropa por una más cómoda y ligera. Lo importante es que marque un antes y un después, señalando a la mente que se está entrando en un espacio distinto al cotidiano. Una recomendación particular que Jacobo daba y que a menudo sorprendía era evitar comer en exceso antes del ritual. No por razones místicas, sino porque un cuerpo pesado, ocupado en la digestión, dificulta que la mente alcance estados más sutiles. Una comida ligera unas horas antes es suficiente para que el cuerpo tenga energía sin sentirse atado al peso físico. Por último, estaba el compromiso emocional. La preparación no es solo técnica, es una declaración de voluntad. Entrar al ritual sin estar realmente presente es como abrir la puerta de un avión sin haber decidido si vas a saltar. La mente necesita saber que estás dispuesto a ver lo que surja, incluso si no coincide con lo que imaginabas. Todo este proceso previo es, en sí mismo, parte del ritual. Jacobo explicaba que, muchas veces, la puerta comienza a abrirse incluso antes de sentarse a realizar la práctica. Al limpiar el espacio, al ajustar la luz, al centrar la respiración, ya se está enviando una señal al campo de que algo distinto está a punto de ocurrir. Y cuando finalmente llega el momento, la transición no es brusca, es un deslizamiento suave hacia otra forma de estar. El momento de la apertura. Hay un instante, sutil y preciso, en el que todo cambia. No es un segundo exacto que pueda medirse con un reloj, sino un umbral invisible que se cruza sin siquiera moverse del sitio. Ese momento es la apertura. Y si la preparación ha sido correcta, no llega como un golpe abrupto, sino como un suspiro que se expande hasta cubrirlo todo. Jacobo Grinberg lo describía como la sensación de que el aire se vuelve más denso y a la vez más ligero, como si el espacio mismo supiera que algo extraordinario está ocurriendo. Cuando se llega a ese punto, la primera señal no siempre es visual. No esperes portales luminosos que se abren ante tus ojos, aunque a veces suceda. Lo más común es una percepción interna, una conciencia más amplia, un silencio más profundo, un cambio en la calidad del pensamiento. De pronto, las ideas dejan de correr caóticamente y se vuelven nítidas, como si cada una se moviera en cámara lenta. Jacobo decía que este era el preludio del campo expandido, el estado en el que la mente comienza a resonar con realidades que normalmente permanecen fuera de nuestro alcance. El ritual, en ese momento, exige que el cuerpo se mantenga inmóvil. No porque moverse rompa la magia, sino porque el menor cambio físico puede arrastrar la atención de vuelta a lo cotidiano. El silencio, la postura y la respiración son los 3 pilares que sostienen esta fase. La respiración ya no es la de preparación. Ahora es un flujo constante y circular, sin pausas bruscas, como el movimiento. Del agua en un lago sin viento,
inhalar suavemente, sentir cómo el aire llena el cuerpo y exhalar con la certeza de que cada salida lleva consigo lo que no pertenece a este instante. En esta etapa, la intención que se formuló antes empieza a tomar forma. Jacobo explicaba que la intención actúa como un hilo invisible que atraviesa dimensiones. Si la mantienes clara, ese hilo se tensa y te guía. Si la olvidas o la dejas dispersarse, te encontrarás flotando sin rumbo en un mar de sensaciones. Por eso, mientras la puerta se abre, es fundamental recordarla, no repitiéndola mecánicamente, sino sintiéndola como una emoción viva en el centro del pecho. Hay quienes describen un cambio en la percepción del sonido. Lo que antes era silencio, ahora parece estar lleno de un murmullo sutil, como si algo o alguien estuviera respirando contigo. Jacobo nunca decía de forma definitiva qué era ese sonido. Algunos lo llamaban el pulso del campo, otros la voz del vacío. Para él, era simplemente una señal de que la conexión estaba establecida. No hay que buscar interpretaciones inmediatas. Basta con permitir que el sonido real o imaginario se convierta en parte del tejido de la experiencia. El momento crítico de la apertura es aceptar lo que llegue sin forzarlo. Jacobo insistía en que el peor error es tratar de empujar la experiencia hacia lo que se quiere ver. Si lo haces, estás proyectando la realidad que ya conoces y no permitiendo que se revele lo desconocido. En cambio, hay que adoptar una postura interna de observador receptivo, como quien se sienta en un bosque y deja que la vida ocurra a su alrededor sin intentar controlarla. En ocasiones, la apertura viene acompañada de imágenes fugaces. No son sueños ni visiones lineales, sino fragmentos. Un rostro que no conoces, un paisaje imposible, símbolos que no comprendes. Jacobo decía que estos fragmentos son como puentes parciales hacia otras realidades y que intentar descifrarlos en el momento es como interrumpir a alguien antes de que termine una frase. Lo mejor es dejarlos pasar, sabiendo que, si son importantes, volverán por sí solos más adelante, tal vez en sueños o en intuiciones súbitas. Algunas personas, en esta fase, sienten una alteración en la percepción del propio cuerpo. Puede parecer más ligero, o más grande, o incluso ausente. La sensación de tener manos o pies puede desvanecerse, reemplazada por la sensación de ser una esfera de conciencia. Este es uno de los signos más claros de que la puerta se ha abierto, cuando el yo físico deja de ser el centro de referencia y la atención se desplaza a un estado más amplio. Jacobo advertía sobre un punto delicado: la aparición de emociones intensas. A veces, la apertura no trae calma, sino una oleada de alegría abrumadora, tristeza profunda o incluso miedo sin causa aparente. Él lo llamaba la purga emocional del umbral. Son residuos del inconsciente que, al quedar expuestos a la luz del campo expandido, emergen para ser liberados. El error sería reprimirlos o intentar analizarlos en ese momento. Lo adecuado es sentirlos y dejarlos pasar como nubes que cruzan un cielo abierto. En la fase más profunda de la apertura, ocurre algo que Jacobo describía como la disolución de los límites. Ya no se percibe el espacio como un lugar, con paredes, techo y suelo, sino como una extensión continua, sin bordes definidos. El sentido del tiempo también se vuelve extraño. Minutos que parecen horas, horas que se sienten como segundos. Aquí es donde la puerta está completamente abierta. No hay un sonido que lo anuncie, ni un destello que lo confirme. Simplemente sabes que estás dentro. Y dentro de ese estado es cuando la interacción con otras realidades se vuelve posible. Esto no significa ver mundos completos como en una película, sino sentir la presencia de otras capas de existencia que normalmente no están disponibles para la percepción común. Pueden ser energías, patrones de luz, corrientes de pensamiento que no provienen de ti,
o una sensación de diálogo sin palabras con algo inmensamente vasto. Jacobo recomendaba no intentar hacer demasiado en este punto. El error de muchos era apresurarse a pedir, a visualizar, a manipular. La verdadera riqueza de este instante está en permitir que la realidad expandida se exprese, no en forzarla a seguir un guión personal. Así como un río revela más si lo observas que si intentas desviarlo, la experiencia del campo es más profunda si la contemplas que si la controlas. El momento de la apertura puede durar unos pocos minutos o prolongarse durante más de una hora. No hay forma de medirlo con exactitud. Lo que sí es constante es la sensación de haber tocado algo esencial. Incluso si la mente consciente no logra describirlo, es como si una parte de ti hubiera recordado de dónde viene y por un instante hubiese vuelto a casa. Para cerrar la fase de apertura sin brusquedad, Jacobo enseñaba un gesto simple: colocar las manos sobre el corazón y agradecer. No importa a quién o a qué, al universo, al campo, a la propia conciencia, a la vida misma. El agradecimiento actúa como un sello que estabiliza la experiencia, evitando que se disuelva abruptamente o que deje una sensación de pérdida. A partir de aquí comienza el descenso, que no es menos importante que la subida. Pero en ese instante exacto, cuando la puerta se abre, lo único que existe es la certeza silenciosa de estar en un lugar que, aunque intangible, es más real que todo lo que te rodea en la vida cotidiana. Experiencias posibles al cruzar. Cruzar la puerta no es como atravesar un umbral físico. No hay bisagras, no hay cerrojos, no hay un marco que delimite donde termina un lado y empieza el otro. Y sin embargo, el cambio es absoluto. Una vez que estás al otro lado, el mundo que conocías parece un recuerdo, y la realidad en la que ahora te encuentras se siente tan sólida o incluso más que todo lo que dejas atrás. Jacobo Greenberg decía que la experiencia de cruzar no es idéntica para todos, pero sí tiene patrones comunes que de algún modo nos revelan que lo que estamos viviendo no es producto de la imaginación aislada, sino de un acceso genuino a un plano distinto. Lo primero que suele cambiar es la textura de la percepción, las formas, los colores, los sonidos. Todo parece más intenso, como si hasta el aire estuviera impregnado de una vibración viva. No es solo que las cosas se vean distintas, es que parecen comunicarse contigo sin necesidad de palabras. Un árbol, una piedra, una luz en la distancia. Todos parecen tener presencia y una conciencia sutil que reconoce la tuya. Jacobo lo explicaba diciendo que, en este estado, dejamos de percibir las cosas como objetos separados y comenzamos a verlas como manifestaciones de un mismo campo de energía consciente. En este espacio, el tiempo deja de ser lineal. Puedes tener la impresión de que han pasado horas, para luego descubrir que, al regresar, apenas han transcurrido unos minutos en tu realidad habitual. O lo contrario, sentir que todo ocurrió en un instante y al abrir los ojos darte cuenta de que la noche entera ha pasado. Jacobo insistía en que esta distorsión no es un error de la mente, sino una consecuencia natural de moverse en un plano donde el tiempo no es una corriente única, sino un océano en el que puedes flotar, sumergirte o salir a la superficie a voluntad. Otro fenómeno recurrente es el encuentro con presencias. No siempre adoptan forma humana. A veces son figuras hechas de luz, otras veces son sombras definidas por el contorno de una energía densa, y en ocasiones se manifiestan como simples sensaciones de compañía que te envuelven. Jacobo advertía que en estos encuentros no es relevante la apariencia, sino la vibración que transmiten. Si la sensación es de paz, curiosidad o amor, la conexión puede profundizarse.
Si la vibración es incómoda o pesada, lo más prudente es retirarse suavemente, manteniendo la intención de cierre. También puede ocurrir que accedas a lugares completos, ciudades que nunca viste, paisajes imposibles que parecen pintados por una mano divina, habitaciones llenas de símbolos que no entiendes pero que despiertan algo familiar en ti. A veces, estos lugares son tan nítidos que la mente se pregunta si son recuerdos de una vida pasada, fragmentos de un sueño olvidado o realidades que de algún modo coexisten con la nuestra. Jacobo sostenía que la pregunta en sí no es lo más importante. Lo esencial es cómo esos lugares modifican tu conciencia y dejan huella en tu forma de ver el mundo al volver. En el cruce, la comunicación telepática se vuelve natural. No hablas con palabras, las ideas, emociones e imágenes se transmiten de forma instantánea, como si dos conciencias compartieran el mismo espacio mental. No hay malentendidos ni matices perdidos. Lo que envías es recibido tal cual, y lo que recibes llega completo. Este tipo de intercambio, según Greenberg, es una de las pruebas más evidentes de que la mente no es un fenómeno aislado dentro del cerebro, sino parte de una red consciente mucho más amplia. En ciertos casos, el cruce trae consigo lo que Jacobo llamaba descargas de información. Es como si, de repente, una corriente de conocimiento fluyera dentro de ti sin previo aviso. No son datos que puedas escribir de inmediato en un cuaderno. Es más bien una comprensión profunda que se instala en tu interior y que puede tardar días o semanas en traducirse en palabras o acciones concretas. Esta es una de las razones por las que él recomendaba registrar todo lo vivido después del ritual, porque muchas de estas descargas solo se revelan en su totalidad con el tiempo. No todas las experiencias son visuales o auditivas. Algunas son sensaciones puramente energéticas. Sentir cómo tu cuerpo se expande hasta ocupar un espacio inmenso, o cómo te vuelves tan ligero que parece que podrías disolver tu forma y unirte a la luz que percibes alrededor. A veces, la sensación es de fusión total. Ya no eres tú mirando algo, sino que eres parte integral de ese algo. Es la vivencia más cercana a lo que muchos describen como unidad con el universo. Pero Jacobo también hablaba de las experiencias desafiantes. No todas las realidades a las que se accede son luminosas o agradables. Hay planos densos, confusos o inquietantes, no necesariamente peligrosos, pero sí cargados de emociones intensas o imágenes perturbadoras. Él advertía que estas experiencias no deben tomarse como malas, sino como confrontaciones con partes de la psique o del campo colectivo que necesitan ser vistas y reconocidas. Aquí, el equilibrio emocional y la claridad de intención que se cultivaron antes del cruce son la clave para no quedar atrapado en estos espacios. Algunas personas reportan fenómenos de bilocación, la sensación de estar simultáneamente en el lugar del ritual y en otro sitio completamente distinto. Este doble anclaje puede ser desconcertante, pero Jacobo lo consideraba una habilidad natural del campo de conciencia que puede dividir la atención sin fragmentarse. En estos casos, es habitual que la experiencia se sienta como realidad superpuesta, donde ambas percepciones, la física y la expandida, ocurren al mismo tiempo. Y luego está el fenómeno más difícil de explicar: la creación consciente. En ciertos estados de apertura, basta con un pensamiento claro para que se manifieste algo en el entorno expandido. Una luz, una forma, una melodía. Jacobo era muy cauteloso al hablar de esto, porque insistía en que la creación consciente en otros planos no siempre es estable ni predecible, y que su verdadero valor no está en fabricar cosas allí, sino en comprender cómo funciona la interacción entre mente y campo. En todo este proceso hay un hilo conductor: la conexión emocional profunda.
No importa si la experiencia es visual, auditiva, sensorial o pura intuición. Lo que la vuelve transformadora es la resonancia que genera en tu interior. Algunas de estas experiencias cambian la forma en que miras la vida, no por lo que viste, sino por lo que sentiste. Una sensación de pertenencia, de propósito, de ser parte de algo inmenso que antes intuías, pero nunca habías tocado. Jacobo subrayaba que el regreso es tan importante como el cruce. No se trata solo de volver, como quien cierra un libro, se trata de integrar lo que se vivió para que no se pierda en la rutina diaria. Él sugería técnicas simples: escribir, dibujar, compartir con alguien de confianza, meditar sobre lo vivido. Porque la experiencia, por intensa que sea, se diluye si no le das un lugar en tu vida. El cruce no siempre deja recuerdos claros. A veces, lo único que queda es una sensación persistente de calma o un cambio sutil en la manera en que reaccionas a lo que antes te molestaba. Y eso, según Jacobo, es prueba suficiente de que algo profundo ha ocurrido. Porque no siempre es necesario recordar para que una experiencia transforme tu ser. Y así, cada vez que la puerta se cruza, algo en ti se reescribe. No eres el mismo que comenzó el ritual. Has tocado realidades que conviven contigo, aunque no las veas, y eso deja una marca indeleble. Una marca que, con el tiempo, puede convertirse en una brújula silenciosa, guiándote hacia lugares de ti mismo que nunca imaginaste explorar. Cerrar el ritual no es simplemente abrir los ojos y seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Cuando atraviesas un umbral hacia otras realidades, incluso si la experiencia parece breve o suave, tu mente, tu energía y tu percepción han cambiado. Has tocado un campo de conciencia más vasto que la vida cotidiana y no puedes simplemente soltarlo de golpe. El regreso debe ser un proceso, casi tan sagrado como la apertura, porque de él depende que lo que has descubierto se integre, sin desgarrarte y sin dejar puertas abiertas que puedan drenarte o confundirte. Jacobo Grinberg repetía que la seguridad en estos viajes no está solo en cómo se entra, sino en cómo se sale. El cierre correcto del ritual no es un acto mecánico, es un diálogo silencioso con tu propia mente y con el campo que acabas de explorar. Es la manera de decir gracias, de reconocer que has estado en un lugar que no te pertenece del todo y de reclamar tu lugar en la realidad que habitas día a día. El primer paso del cierre es reconocer dónde estás. Si has tenido una experiencia intensa, es posible que tu percepción siga parcialmente en el otro lado. Puedes sentir que las paredes de tu habitación vibran, que el aire tiene densidad o que tu cuerpo es más grande o más pequeño de lo normal. No te apresures, simplemente observa. Respira profundamente y deja que cada inhalación sea un ancla, cada exhalación una cuerda que te ata un poco más al presente. No trates de borrar lo vivido, solo permite que la conciencia se asiente en tu aquí y ahora. Luego viene la reconexión física. Jacobo sugería mover suavemente las manos y los pies, sentir la textura de lo que te rodea, tocar el suelo, una manta o cualquier objeto cercano. Estos gestos sencillos le dicen a tu sistema nervioso: estoy aquí, en este cuerpo, en esta realidad física. También puedes abrir lentamente los ojos, dejando que la luz entre poco a poco, sin forzar la visión. Una vez recuperada cierta estabilidad, es importante cerrar el círculo energético. En muchas tradiciones chamánicas y en las propias adaptaciones de Grinberg, esto se hace con un gesto simbólico. Puedes imaginar que recoges todos los hilos de energía que dejaste extendidos en el viaje y los traes de vuelta a tu centro, a tu pecho o a tu plexo solar. Visualiza cómo tu campo se contrae suavemente, volviendo a su tamaño natural, como un capullo que se cierra para proteger su interior.
En este momento, la palabra de cierre cobra importancia. No es necesario que uses fórmulas antiguas ni frases complejas. Basta con una afirmación clara y serena que declare tu regreso. Puede ser algo tan simple como: el ritual ha terminado, vuelvo a mi realidad con gratitud y equilibrio. Pronunciarlo en voz alta, aunque sea en un susurro, ayuda a que la mente y el inconsciente acepten que la experiencia ha concluido. Greenberg también aconsejaba sellar el cierre con un acto físico, algo que marque un antes y un después. Puede ser beber un vaso de agua lentamente, comer un bocado de pan, lavarte las manos o la cara. Estos gestos simbólicos no son simples rutinas. Le dicen a tu cuerpo y a tu mente: aquí comienza de nuevo mi vida cotidiana. El agua en particular tiene la capacidad de absorber y transmutar energías, y muchas personas sienten que beberla después del ritual limpia cualquier residuo de confusión o sobrecarga. Uno de los elementos más poderosos en el cierre es la gratitud consciente. No importa si tu experiencia fue placentera, intensa, extraña o incluso incómoda. Cada viaje trae información, comprensión o un cambio sutil en tu interior. Dedica unos segundos a agradecer a ti mismo por haberte permitido la experiencia, al campo por haberte mostrado algo y a cualquier presencia que haya acompañado tu cruce. La gratitud es un sello que estabiliza la conexión y previene que el viaje quede abierto como una herida expuesta. Una vez de vuelta, Jacobo insistía en la importancia de anclar lo vivido. No lo dejes flotando en tu memoria como un sueño difuso. Toma un cuaderno y escribe, sin filtrar ni juzgar, todo lo que recuerdes. Imágenes, sensaciones, pensamientos, sonidos, incluso aquello que parezca incoherente. Muchas veces, la comprensión profunda no llega en el momento, sino días o semanas después, cuando relees lo anotado y descubres que hay patrones o mensajes ocultos. Si lo prefieres, puedes dibujar símbolos, paisajes o figuras que hayas visto. El acto creativo también es un anclaje poderoso. El retorno seguro implica, además, observarte en las horas y días posteriores. Después de un ritual de apertura, es común que las percepciones sigan siendo más nítidas, que los sueños sean más intensos o que aparezcan sincronicidades, señales, coincidencias, frases que parecen responder a preguntas que no dijiste en voz alta. No te asustes, son señales de que la puerta no se cerró de golpe, sino que se está clausurando de manera natural, dejando que el aprendizaje fluya. Sin embargo, también es posible que sientas fatiga, cambios de ánimo o una ligera confusión. Esto no significa que algo haya salido mal, sino que tu sistema se está reajustando. Jacobo recomendaba descansar bien, hidratarse, pasar tiempo en contacto con la naturaleza y evitar sobrecargas de información. Pantallas, ruido, discusiones. La idea es permitir que tu energía se estabilice antes de volver a exigirle el ritmo normal de la vida diaria. Para cerrar completamente el ciclo, es útil realizar un pequeño ritual de cierre días después. No tiene que ser complejo. Puede ser encender una vela durante unos minutos, meditar en silencio o simplemente volver al lugar donde hiciste el ritual y permanecer allí en calma, agradeciendo y confirmando que la experiencia está integrada. Esto funciona como un refuerzo del cierre, asegurando que no quedan hilos energéticos sueltos. Greenberg hablaba mucho del riesgo de dejar portales abiertos. No se refería a algo dramático o fantasioso, sino a la posibilidad de que tu atención siga dispersa entre dos planos, impidiéndote estar plenamente presente en ninguno. Por eso, el cierre es una afirmación de que eliges conscientemente estar aquí, en este plano, usando lo aprendido como herramienta y no como excusa para escapar de la vida cotidiana.
El retorno seguro no es un final abrupto, es un aterrizaje suave. Imagina que vienes volando desde muy alto. Si desciendes de golpe, puedes lastimarte. Pero si vas bajando poco a poco, disfrutando la vista, sintiendo de nuevo el suelo bajo tus pies, el regreso se convierte en parte de la experiencia. Así, no solo vuelves sin daño, sino que traes contigo todo lo valioso que encontraste al otro lado. Finalmente, Jacobo recordaba que la verdadera puerta no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Y cerrar el ritual no significa perder acceso a ella. Al contrario, significa cuidarla, mantenerla intacta para cuando decidas volver a abrirla. Porque este camino no es una aventura para probar una vez y olvidar. Es una relación continua con tu propia conciencia y con el vasto campo del que formas parte. Cada cierre consciente es en realidad una promesa de que volverás y de que la próxima vez, tal vez, irás aún más lejos. Quizá pienses que todo lo que acabas de escuchar es solo un ritual, un conjunto de pasos, símbolos y respiraciones que conducen a un estado mental distinto. Pero sería ingenuo reducirlo a eso, porque lo que en verdad has hecho o lo que podrías hacer si decides vivirlo no es simplemente seguir instrucciones, es tocar la estructura misma de tu conciencia. Es mirar por una rendija que casi nadie se atreve a abrir y ver que la realidad que te enseñaron no es la única. Jacobo Greenberg decía que la percepción humana es como una malla que filtra la luz del campo infinito. Esa malla, tejida por la cultura, los recuerdos y las creencias, deja pasar solo una parte de lo que es. Y el ritual, más que abrir una puerta externa, afloja los nudos de esa malla, permitiéndote ver lo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de mirar con los ojos de siempre. Quizá al escuchar esto sientas una mezcla de curiosidad y miedo. Y está bien, no hay exploración verdadera sin una mínima dosis de vértigo. Porque no solo se trata de encontrar otras realidades, sino de enfrentarte a la más inquietante de todas, la que existe dentro de ti. Ese territorio interno, vasto e inexplorado, que en tu día a día se esconde tras rutinas, obligaciones y ruido. El ritual no inventa nada nuevo, solo apaga el ruido para que escuches lo que siempre ha susurrado detrás de tu mente. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿para qué abrir esta puerta? Algunos lo hacen buscando respuestas, otros buscando experiencias extraordinarias, y unos pocos, porque sienten un llamado que no saben explicar. Pero sin importar el motivo, todos terminan descubriendo lo mismo, que la separación entre yo y el universo es una ilusión práctica, útil para vivir, pero falsa en su esencia. Y cuando esa ilusión se resquebraja, aunque sea por unos segundos, el mundo deja de ser un lugar sólido y cerrado, y se convierte en un tejido vivo, cambiante, donde tú eres tanto tejedor como hilo. Tal vez pienses que es peligroso jugar con esas ideas, y tienes razón, lo es, no porque haya monstruos esperando del otro lado, sino porque la mente humana no siempre está lista para soltar la historia que la sostiene. Vivir con la certeza de que eres uno con todo suena poético, pero exige un cambio profundo. Dejar de culpar, dejar de aferrarte, dejar de sentirte víctima de lo externo. Es aceptar que cada pensamiento tuyo deja huellas en ese campo compartido y que todo lo que vives es, en algún nivel, un reflejo de lo que emites. Este es el verdadero impacto del ritual. No es solo lo que ves mientras lo haces, sino cómo cambia la forma en que caminas después. Tal vez descubras que ciertos problemas pierden peso, que ciertas personas dejan de parecer enemigos, que ciertos miedos se disuelven como humo al sol. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque lo has mirado desde otro ángulo. Has visto que el espejo no está fuera, sino en todas partes.
Jacobo advertía que una vez que cruzas y regresas, algo de ti ya no encaja del todo en el molde anterior. A veces es un cambio sutil, una calma nueva en medio del caos. Otras veces es un remesón profundo que te obliga a replantearte todo. Por eso decía, el ritual no es un entretenimiento, es un pacto contigo mismo, un compromiso de no volver a ignorar lo que has visto. Pero hay algo más, algo que Jacobo nunca dejó de repetir. El campo no es un lujo espiritual, es tu estado natural. No necesitas un ritual para estar conectado. Ya lo estás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. El ritual es solo un recordatorio, una manera de encender una luz en una habitación que siempre estuvo iluminada, pero que mantenías cerrada con cortinas pesadas. Quizá esta noche, cuando apagues la luz de tu cuarto, sientas el impulso de probar. No tienes que hacerlo todo. Basta con sentarte en silencio, cerrar los ojos y preguntarte, si todo es uno, ¿dónde termina mi mente y dónde empieza el universo? Y espera. A veces, la respuesta no llega como pensamiento, sino como una sensación, una imagen, una certeza sin palabras. Ese instante, ese contacto fugaz, es el verdadero corazón del ritual. No es algo que puedas mostrar, ni siquiera explicar del todo, pero lo sentirás. Y una vez que lo sientas, algo en ti sabrá que no hay vuelta atrás. Así que, si decides cruzar, hazlo con respeto, con cuidado y con gratitud, porque del otro lado no hay cosas esperando. Hay versiones tuyas que nunca te atreviste a mirar, y cada una guarda un fragmento de la verdad que eres. Cuando vuelvas, porque siempre hay que volver, no olvides traer algo contigo. Una palabra, una imagen, una sensación que puedas sostener en los días grises, porque ahí está la verdadera magia. No en escapar de esta realidad, sino en transformarla desde adentro, usando lo que viste en las otras. Jacobo solía sonreír cuando le preguntaban si todo esto era real o solo producto de la mente. Respondía, ¿y qué otra cosa es la realidad sino el producto de la mente? Tal vez esa sea la enseñanza más grande que deja este ritual. No se trata de abrir puertas a lugares lejanos, sino de recordar que todas las puertas están dentro de ti, y que el universo no es algo que visitas, sino algo que respira contigo, aquí y ahora. Así que es esta noche, cuando el silencio se haga profundo y la respiración se vuelva lenta, recuerda que basta un paso hacia adentro para estar en cualquier parte, y que cada vez que lo haces, el universo entero se asoma para mirarte, reconociendo en ti a uno de sus reflejos más antiguos. Ahora, cierra los ojos. Recuerda que no tienes que esperar al momento perfecto, ni al lugar perfecto para cruzar. La puerta siempre ha estado aquí, y lo único que necesitas es atreverte a tocarla. Porque quizá, cuando lo hagas, descubras que no estabas buscando otras realidades, sino encontrarte contigo mismo,